Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando nuestro curso de Filosofía 2, el segundo objetivo. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema del razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, la analogía y la estadística. El razonamiento deductivo es un razonamiento que parte de una verdad universal para llegar a una conclusión particular. Este tipo de razonamiento ya lo hemos estudiado cuando en el cuadro de oposición analizamos la regla que rige a las proposiciones subalternas, que dice que de la verdad de lo universal se infiere la verdad de la particular, pero no a la inversa. Es decir, que si vale para el todo, va a valer para cada una de sus partes. Este tipo de razonamiento, consideraba Aristóteles, es el único en donde podemos inferir con toda certeza la verdad de la proposición, ya que si la universal es verdadera, la particular también lo será. Un ejemplo de razonamiento deductivo, y el más clásico de todos, es: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. El razonamiento inductivo, por su parte, es el procedimiento inverso. Va a partir de premisas particulares y va a llegar a una conclusión universal. Este razonamiento parte de la observación de la constancia de ciertas características o propiedades esenciales en algún fenómeno u objeto. Si esa característica se presenta en una constancia suficiente, entonces podemos establecer una conclusión universal. Por ejemplo, la historia de Isaac Newton, que muy probablemente es un mito, pero que nos cuenta este mito: que estaba sentado debajo de un manzano y de repente una manzana le cayó a la cabeza. Y de ese hecho individual pudo observar que las demás manzanas también tendían hacia el centro de la tierra cada vez que se desprendían del árbol. Y empezó a notar que todos los demás objetos hacían lo mismo, tendían hacia el centro de la tierra. Y entonces pudo establecer un principio o verdad general a través de los hechos particulares y llegó a establecer su ley de la gravedad. Surge a partir de la observación de una constancia en hechos individuales que nos van a llevar a establecer una conclusión universal. El razonamiento analógico, por su parte, consiste en observar ciertas similitudes en los procesos o en los objetos. Parte del principio de que causas similares van a producir efectos similares. Por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, observamos el comportamiento en otros países que empezaron con el problema antes que nosotros, y por analogía pensamos que el comportamiento va a ser el mismo en nuestro país. Entonces, este razonamiento observa también causas y efectos y entonces deduce que los mismos efectos van a derivarse de las mismas causas, o que ciertas causas van a producir siempre los mismos efectos. El razonamiento estadístico, por su parte, consiste en el análisis y el cómputo de ciertos datos. Una vez que podemos organizar ciertos datos que nos proporciona la ciencia estadística, podemos nosotros desprender conclusiones a partir de esos datos. Esos datos estarían conformando el antecedente de las conclusiones a las que podríamos llegar. Por ejemplo, si analizamos las cifras de feminicidios que se han cometido desde hace 10 años a la fecha en México, y observamos que en vez de disminuir ese problema ha aumentado, entonces podemos llegar a la conclusión de que pues las políticas que se han seguido para resolver ese problema no han sido suficientes. Bueno, pues estos son ejemplos de las formas de razonamiento que son más comunes y que podemos aplicar tanto en las ciencias
como en nuestra vida para llegar a ciertas conclusiones. Vamos a estudiar el tema de identificación y simbolización de argumentos. Bueno, primeramente tenemos que aclarar que no vamos a profundizar en la teoría lógica aristotélica, ya que el silogismo representa una estructura demasiado rígida. Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos no se dan de esa manera. En cambio, se dan de una forma más compleja, por lo que vamos a estudiar elementos básicos de la lógica matemática o la lógica simbólica. Se llama lógica simbólica porque utiliza símbolos, es decir, tenemos que pasar del lenguaje natural en el que hablamos al lenguaje simbólico, y para ello vamos a utilizar variables proposicionales y conectivos lógicos. Una variable proposicional va a sustituir a una proposición o a un enunciado, a cualquier afirmación que estemos presentando en nuestros argumentos. Las variables proposicionales son letras mayúsculas que utilizamos a partir de la P, Q, R, S, etc. y lo que sigue en nuestro alfabeto. Vamos a aprender a identificar diversos conectivos lógicos que rigen ciertas estructuras más complejas de proposición. Para empezar, vamos a identificar las proposiciones condicionales y las proposiciones disyuntivas. Una proposición condicional plantea un antecedente del cual se deriva un consecuente y se simboliza si P, entonces Q. Una proposición disyuntiva nos plantea dos opciones, o una cosa o la otra, y se simboliza como P o Q. La primera estructura de argumento válido que vamos a estudiar se llama silogismo hipotético y está conformado por tres enunciados condicionales. Dos de ellos son premisas y el tercero la conclusión. Por ejemplo, si nuestra primera premisa afirma que si las mujeres se dejan golpear por sus parejas, entonces son responsables del daño que reciben. La segunda premisa afirmaría que si son responsables del daño que reciben, entonces deberían de cambiar de actitud. Por lo tanto, si las mujeres se dejan golpear por sus parejas, entonces deberían de cambiar de actitud. La segunda estructura de argumento válido que vamos a estudiar se llama silogismo disyuntivo. Está compuesto por tres premisas. La primera de ellas es un enunciado disyuntivo, la segunda es un enunciado condicional, la tercera es un enunciado condicional y la conclusión también es un enunciado disyuntivo. Por ejemplo, si nuestra primera premisa afirma que los hombres respetan a las mujeres o los hombres agreden a la mujer, la segunda premisa afirmaría que si los hombres respetan a las mujeres, entonces han comprendido el valor de la persona independientemente de su sexo. La tercera premisa afirmaría que si los hombres agreden a la mujer, entonces piensan que las mujeres no son sujetos, sino objetos que pueden usarse. Por lo tanto, concluimos que o los hombres han aprendido el valor de la persona independientemente de su sexo, o piensan que las mujeres no son sujetos, sino objetos que pueden usar. Bueno, pues por hoy es todo y hasta la próxima.